Hola, queridas y queridos amigos de Ilustre. Yo soy Hernán Rodríguez Vargas, doctor en Historia de la Universidad de Salerno, desde donde las saludo y desde donde los saludo. Y hoy les voy a hablar de Goya y de la invasión francesa. Si se fijan, la primera cuestión a tener en consideración es lo que podríamos denominar como la parábola de vida de Goya. Es decir, que Goya en su vida va a vivir al menos tres acontecimientos fundamentales. Uno va a ser la monarquía entre Carlos III y su hijo, el que lo va a suceder, pero va a vivir además también Fernando VII, pero va a vivir además también un momento clave, que es entre 1808 y 1814, cuando el imperio francés, ya consolidado en las manos de Napoleón I, va a invadir la península española y va a conquistarla, y en vez de esa tradición de reyes españoles, pues va a poner a su hermano José. Después de eso, Goya también va a vivir el periodo de la restauración, y allí va a terminar sus días. Si vamos a ver y a examinar una línea del tiempo, nos vamos a encontrar con un Goya que es a su vez dos artistas, o mejor, un artista en el cual confluyen dos grandes elementos. Uno es el artista de corte, es decir, el artista que trabaja para el poder, el artista que trabaja para los reyes, el artista que realiza todos esos modelos iconográficos que todavía hoy hacen parte de cómo vemos y cómo imaginamos esa realeza española. Y otro va a ser el Goya, que va a ser mucho más autónomo, es decir, aquel que se va a caracterizar también por pintar aquello que le nace desde sus reflexiones, desde sus lecturas, desde sus pasiones, desde lo que está viendo y viviendo. Y en esa parábola, en esta línea del tiempo, vamos a encontrar que entre 1799 y 1814 Goya va a realizar algunas de sus obras más importantes. Entre ellas, por ejemplo, y a propósito de la invasión francesa, va a realizar lo que son esos famosísimos desastres de la guerra. Otra forma de recordar esos desastres es pensar en que muchos estudiosos y muchas estudiosas han visto en esos desastres de la guerra un primer esfuerzo de crónica al estilo de un reportero de guerra. Estamos hablando de una serie de dibujos y una serie de grabados en los que Goya representa no una guerra idealizada, no una guerra heroica, sino los desastres, como la expresión misma lo dice. Otra forma, a veces también de encontrarlo en los buscadores, son los horrores de la guerra, y donde la característica principal es justamente, por una parte, además de denunciar esos horrores, de examinar la naturaleza humana dentro de la guerra. Es decir, donde va a examinar elementos como la valentía y el coraje, pero sin alcanzar esa idealización de lo heroico, sino desde ese lado más humano. Esta serie de grabados, que son más o menos una serie de 82 grabados, van a configurar también una serie de estudios preliminares, si lo queremos imaginar también de esta forma, a lo que luego va a ser un encargo muy importante, un encargo que va a sintetizar esa experiencia de Goya durante la invasión francesa entre 1808 y 1814. Mientras que estos grabados Goya los realiza en el transcurso de esa resistencia y de esos enfrentamientos entre españoles y franceses, en algunos casos también entre españoles patrióticos y españoles afrancesados. Pues Goya va a madurar una serie de motivos que se van a configurar después en un encargo en 1814, es decir, cuando llega el momento de la restauración de ese rey anhelado que durante el periodo de la invasión francesa, o durante el periodo del gobierno francés, se le conoció como el deseado, es decir, ese rey anhelado.
Y dentro de ese encargo, una vez que se restablece el poder, van a aparecer dos obras de gran importancia. Una es el 2 de mayo y otra es el 3 de mayo, que vamos a analizar en mayor detalle y a continuación. Este 2 de mayo que ustedes están viendo aquí representa justamente un momento que Goya pinta a través de sus recuerdos, porque estamos en 1814. Y Goya representa la escena del 2 de mayo de 1808, donde la gran protagonista es la ciudad de Madrid, pero también los grandes protagonistas no son los ejércitos del rey, sino es el pueblo del rey. Y esto, entre otras cosas, se va a convertir también en un motivo fundacional del imaginario de la guerra de la independencia española. Y ahora vamos con el más famoso, con ese 3 de mayo. El 3 de mayo lo podemos analizar desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas, pero lo cierto es que el 3 de mayo también se va a convertir en una pintura fundacional, en el sentido en que Goya va a ser uno de los primeros pintores a dejar de lado ese sentido heroico de la pintura de batalla, sentido heroico que igual se va a mantener en el tiempo hasta bien entrado el siglo XIX, pero que en este caso va a hacer que el pintor, que Goya, se fije en otro lado de la guerra, un poco asociado a lo que habíamos visto en los desastres, y donde realiza justamente esta obra maestra. Comencemos el análisis de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Lo primero que nos encontramos es que la protagonista nuevamente es la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid, pero en medio de la oscuridad. Es decir, en ese contexto de espesa oscuridad, lo que va a hacer Goya, entre otras cosas para resolver también un problema técnico pictórico, es ponernos al centro o casi al centro de la escena una fuente de luz. Y esa fuente de luz va a proyectar con mayor fuerza y nos va a presentar con un mayor enfoque a los protagonistas del relato que se configura en esta pintura y que son justamente aquellos miembros del pueblo que están por ser fusilados. Si se fijan, aquí hay otro detalle importante que es el tiempo del relato. Es decir, hay dos tipos de personajes, aquellos que han sido fusilados y aquellos que están por ser fusilados. Es como si Goya capturara para nosotros un instante de esos horrores que ya había realizado anteriormente y captura entonces un instante donde el rostro que se ve con mayor impacto, que genera mayor impacto en nosotros como público, es aquel que alza sus brazos al cielo y que lo demuestra como un personaje completamente indefenso, pero que además también nos presenta una contraposición que separa el cuadro en dos partes. Lo que podríamos definir el lado humano, es decir, donde podemos ver y apreciar los rostros de aquellos que sufren, pero también de otro lado, que es un lado menos humano. Si se fijan ustedes, los que están por apretar el gatillo no tienen rostro, mejor, tienen un rostro, pero nosotros no lo podemos ver, no podemos ver los rostros de los verdugos. Ellos han sido, por Goya, deshumanizados. Y así, digamos que concentra todavía más el motivo de la obra y este detalle también la convierte en una obra maestra, sin mencionar que justamente a través del uso de esa fuente de luz nos separa, por decirlo así, el bien del mal, nos separa una cosa de la otra. Y en este contexto, entonces, inaugura también un nuevo motivo iconográfico que además va a repetirse a lo largo de la historia y que se va a convertir además en un motivo de reflexión constante y de denuncia, es decir, se va a convertir en motivo de denuncia pictórico, de denuncia justamente de esos horrores de la guerra, ya que, como habíamos dicho, Goya se aleja de ese sentido heroico y nos pone delante de aquel lado más humano. Les voy a dar 4 ejemplos. Uno es entonces el que nos ha puesto el mismo Goya, otro es el de Manet
que también pintó tres series de fusilamientos. El más famoso es este, con motivo de los fusilamientos de Maximiliano, donde de nuevo repite el motivo de presentarnos los rostros de aquellos que están por ser fusilados, un poco del público que contempla la escena y esconde un poco los rostros de aquellos que se convierten en este caso en los verdugos de la escena. Luego tenemos el caso de Picasso, que usa este cuadro y este cuadro se conecta, entre otras cosas, con su cuadro más famoso realizado durante la Guerra Civil Española, exactamente, el Guernica, y se conecta porque aquí también el motivo es una guerra, pero en este caso no va a ser la Guerra Civil Española, sino que va a ser la guerra de las dos Coreas y Picasso de nuevo va a retomar el motivo de Goya para hacernos reflexionar sobre esos horrores de la guerra. En este caso, en un contexto o en la Primera Guerra, más bien de una cadena de conflictos durante la Guerra Fría. Y por último, tenemos una obra que seguramente será menos conocida por ustedes, de un artista, de un fotógrafo italiano que se llama Mario Boccia, quien en 1994 realiza esta foto a otra obra que sería un mural de un autor desconocido dentro de lo que se conoce como la guerra en Bosnia, una guerra entre 1992 y 1995, y donde, como se pueden dar cuenta, quien realiza el mural, en este caso, cambia las bayonetas por globos en síntoma, o mejor, en deseo de paz y esperanza en un conflicto muy, muy fuerte. Bueno, hasta aquí llegamos con esta sesión de Goya y la invasión francesa. Espero que les haya gustado y espero que este tema los invite a profundizar en otros que Ilustre les propone a propósito de este inicio del siglo XIX. Nos vemos muy pronto.